Bienvenidos de nuevo a su canal número 1 de dramas, romances y secretos otomanos. Me llamo y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Están listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar, y que bueno, nos dejó un poquito tristes cuando las cosas no funcionaron. Así es, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y todo lo que se intuye sobre una posible redoble de tambores, por favor. Reconciliación secreta. ¿Será que la llama del amor se reavivó en un evento reciente? ¿Será que el destino los sigue uniendo? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle de lo que pasó en el estreno de, donde al parecer, hubo más que simples miraditas entre ellos. Y atención. Tenemos imágenes exclusivas, análisis de expertos en lenguaje corporal y hasta testimonios de fuentes cercanas que nos contaron todo. Pero antes de empezar con todo el drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si les encanta saber todo sobre las series turcas y sus protagonistas, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así no se perderán ningún chismecito jugoso como este. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al lío. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans es la supuesta reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todo esto surgió a raíz de su aparición en el estreno de. Aparentemente, durante el evento, Hande Erçel hizo llorar a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, llorar. Ahora, vamos a analizar qué pudo haber pasado. ¿Fueron lágrimas de alegría? ¿De arrepentimiento? ¿De nostalgia? Las opciones son muchas y nosotros vamos a explorar las más probables. Pero ojo. No solo nos basaremos en chismes. Vamos a usar la lógica, el análisis de sus gestos y hasta las predicciones astrológicas. Antes de meternos de lleno en el chisme, vamos a recordar un poco sobre su historia de amor. Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y a pesar de sus diferencias iniciales, terminan enamorándose. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y no solo lo digo yo. Las redes sociales explotaban con cada escena. Los fans crearon miles de edits, vídeos y hasta teorías sobre su relación en la vida real. Sen Kalkam es una serie que destaca por su frescura, su humor y sobre todo por la increíble química entre sus protagonistas. El género es comedia romántica, pero también tiene toques de drama y superación personal. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la importancia de perseguir tus sueños. Fue un fenómeno mundial y consolidó a Hande y Kerem como dos de los actores turcos más populares del momento. Un dato interesante es que la serie se filmó en Estambul, y muchas de las locaciones que se ven en pantalla son lugares reales que puedes visitar. De hecho, algunos fans incluso organizan tours para recrear las escenas más icónicas. Imagínense caminar por los mismos lugares donde Eda y Serkan se enamoraron. Es el sueño de todo seriéfilo. La relación de Hande y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. Los fans estaban encantados, veían en ellos el reflejo de la pareja perfecta. Su relación fue pública y muy mediática, compartiendo momentos especiales en redes sociales y apareciendo juntos en eventos. Recuerdo perfectamente cuando publicaron esa foto en Maldivas. Fue la confirmación oficial que todos estábamos esperando. Las redes sociales se volvieron locas. Fue trending topic mundial durante días. Incluso las marcas se sumaron a la fiebre Hande Kerem. Era la pareja del momento. Sin embargo, como toda relación, también tuvo sus altibajos. Y nosotros, los chismosos profesionales, estábamos ahí para documentarlo todo. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos fans. Aunque nunca se dieron detalles específicos sobre las razones de la separación, se especuló sobre diferencias personales y profesionales.
Fue un momento difícil para ambos, pero ambos siguieron adelante con sus carreras. Las teorías eran infinitas. Que si Ande quería enfocarse en su carrera internacional, que si Kerem era demasiado celoso, que si había una tercera persona en discordia. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero los fans más acérrimos nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y parece que sus plegarias podrían haber sido escuchadas. Ahora, volvamos al presente y al meollo de la cuestión, ¿qué pasó en el estreno que hizo llorar a Kerem? Los testigos presenciales afirman que Ande y Kerem llegaron por separado al evento, pero que durante la proyección y la fiesta posterior, compartieron miradas y gestos que no pasaron desapercibidos. ¡Ojo aquí! Tenemos fotos exclusivas que demuestran esas miradas. Mírenlas de cerca. ¿Ven esa chispa en sus ojos? ¿Esa sonrisa tímida? Eso no es solo cortesía. Ahí hay algo más. Se dice que en un momento dado, Ande se acercó a Kerem y le dijo algo al oído. La expresión de Kerem cambió drásticamente y, según algunos, se le vio secándose las lágrimas. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Tenemos un vídeo aficionado que capturó el momento. Aunque la calidad no es la mejor, se puede ver claramente a Kerem llevándose la mano al rostro. Definitivamente estaba emocionado. Las teorías sobre lo que Ande le dijo a Kerem son muchas y variadas. Algunos creen que fue una declaración de amor, que Ande le confesó que todavía siente algo por él. Sería el final perfecto para esta historia. Imaginen la escena. Ande le declara su amor a Kerem en medio de la fiesta, con la música de fondo y las luces parpadeantes. Digno de una serie turca. Otros piensan que fue una disculpa, que Ande se arrepiente de algo que pasó en el pasado y quería pedirle perdón. Quizás se dio cuenta de que cometió un error al dejarlo ir. Nunca es tarde para rectificar. Y también están los que creen que fue algo completamente diferente, quizás una simple conversación sobre la serie o un comentario sobre la vida en general. Pero vamos. ¿Quién llora por un simple comentario? Tiene que haber algo más profundo. Independientemente de lo que haya pasado, lo cierto es que la reacción de Kerem fue muy emotiva. Y esto ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de una posible reconciliación. ¿Será que Ande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso? Yo creo que sí. El amor verdadero nunca muere. Solo se toma un descanso. Y quizás este sea el momento de que Ande y Kerem retomen su historia donde la dejaron. Ahora, vamos a poner un poco de contexto analizando otras series protagonizadas por Ande Erçel y Kerem Bürsin, para entender mejor sus personalidades y dinámicas como actores. Y quién sabe. Quizás encontremos pistas sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Empecemos con otra serie donde Ande Erçel demostró su versatilidad como actriz, Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que trabaja en una empresa textil y se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz. La serie es ligera, divertida y está llena de momentos cómicos y románticos. Es un buen ejemplo de cómo Ande puede interpretar personajes dulces e inocentes, pero también fuertes e independientes. Y además tiene un vestuario espectacular. Los looks de Hayat eran la envidia de todas las seriefilas. En Aşk Laftan Anlamaz, Ande comparte protagonismo con Burak Deniz, y la química entre ellos también fue muy buena. Sin embargo, la serie no alcanzó el mismo nivel de éxito que Senkal Kapm. Quizás porque el público ya estaba enamorado de la pareja Ande Kerem, o quizás porque la historia no era tan original. Aún así, es una serie recomendable para los amantes de las comedias románticas turcas. Y si quieren ver a Ande en un papel diferente, no se la pierdan. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha participado en otros proyectos interesantes. Una de sus series más destacadas es Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama de acción en el que interpreta a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul después de muchos años. La serie es intensa, emocionante y muestra una faceta diferente de Kerem como actor. Aquí lo vemos con músculos y tatuajes. Un cambio radical de su personaje de Serkan Bolat. En Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kerem demuestra su talento para interpretar personajes complejos y atormentados. La serie explora temas como la venganza, el amor y la redención. Es una producción de alta calidad,
con escenas de acción bien coreografiadas y una trama intrigante. Aunque no es una comedia romántica, es una serie que vale la pena ver si quieres descubrir otra faceta de Kerem Bürsin. Y además, la banda sonora es increíble. Volviendo al tema central de este vídeo, la posible reconciliación entre Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son profesionales y que su prioridad es su trabajo. Es posible que su interacción en el estreno haya sido simplemente un gesto de cortesía y respeto mutuo. Sin embargo, como fans, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta historia de amor. Y además, los astros se alinean a su favor. Además, hay que tener en cuenta el contexto mediático. Las noticias sobre la vida personal de los actores turcos suelen ser exageradas y sensacionalistas. Es importante tomar todo con pinzas y no creer todo lo que se dice en las redes sociales. Al final, solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó y lo que sienten el uno por el otro. Pero eso no nos impide especular y fantasear un poco. Pero ¿y si Hande, con su nueva película / serie, le reveló a Kerem algo tan íntimo y personal que lo conmovió hasta las lágrimas? Quizás la película trata temas que les recuerdan su relación, o quizás Hande interpretó su personaje de una manera tan conmovedora que Kerem se sintió identificado. Las posibilidades son infinitas. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. Podemos crear 1000 escenarios diferentes sobre lo que pudo haber pasado. Independientemente de lo que haya pasado, lo importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Si deciden reconciliarse, será su elección. Y si deciden seguir caminos separados, también será respetable. Como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y seguir viendo sus series, por supuesto. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Hay esperanza de reconciliación para Hande y Kerem? ¿O fue simplemente un momento emotivo en un evento público? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este chismecito jugoso. Y si tienen alguna teoría loca sobre lo que pudo haber pasado, no duden en compartirla. Me encanta leer sus comentarios. En resumen, hoy hemos analizado la supuesta reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, a raíz de un evento en el que, al parecer, Hande hizo llorar a Kerem. Hemos recordado su historia de amor en Senkalkapm, hemos explorado otras series protagonizadas por ambos y hemos especulado sobre las posibles razones de la reacción de Kerem. Ha sido un viaje lleno de drama, emoción y chisme. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito turco. Recuerden que la verdad solo la saben ellos, pero nosotros podemos seguir soñando con un final feliz. Y quién sabe. Quizás algún día veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo. Antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos seriéfilos. Así me ayudan a llegar a más personas. Y si quieren más chismes turcos, déjenme saber en los comentarios qué pareja quieren que analicemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y sorpresas. Así que prepárense para lo inesperado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.